de este capítulo 25, el segundo libro de los Reyes. Y como hemos hablado en otro tiempo, hermanos, el libro de los Reyes debería de verse como un todo. La primera parte y la segunda parte pertenecen realmente a un solo tomo, el libro de los Reyes. Nuestras Biblias los han separado, no obstante, fue escrito como un solo libro, el libro de los Reyes. Y esta mañana hemos llegado al final de nuestra historia que hemos venido estudiando en este libro de los Reyes. Quiero recordarles de manera muy rápida que este libro fue escrito durante el cautiverio. De hecho, como hemos leído esta mañana, ya llegamos a ese punto. Y hemos llegado al punto más triste de un pueblo obstinado en sus pecados, que ha roto el pacto para con Dios y que está pagando las consecuencias de ello. Este es el capítulo final de nuestro libro de los Reyes y llegamos a esta culminación de un pueblo obstinado en donde ha sido muchas veces exhortado al arrepentimiento y a la fe y a volverse al Dios de su pacto, al Dios que había hecho un pacto con ellos de bendecirlos si ellos permanecían en el pacto. Pero estamos mirando ahora las consecuencias de no haber mantenido el pacto de un pueblo que se ha rebelado contra Dios. ¿Y qué es lo que encontramos en nuestro capítulo? Básicamente encontramos tres historias. Vemos el final del reinado de Sedequías, uno de los hijos de Josías. Luego vemos cómo el pueblo huye a Egipto desde el versículo 22 al 26. Y finalmente encontramos una breve descripción de los últimos días del rey Joaquín. Estos últimos días ya no los viven en la tierra de Judá, sino ahora son los últimos días en Babilonia, ya como un pueblo que ha sido llevado al cautiverio. ¿Y qué es lo que observamos del reinado de Sedequías? Bueno, observamos que Sedequías continúa rebelándose. Él se rebela contra el imperio de Babilonia y entonces Nabucodonosor hace un sitio alrededor de Jerusalén hasta que ellos se den por vencidos. De hecho, si nosotros viéramos la historia paralela, nos daríamos cuenta que esta no era la intención principal de Nabucodonosor. El comportamiento de Sedequías hace que Nabucodonosor se llene de ira y llegara sobre Judá y fuera totalmente destruida. Ellos ya habían pasado una vez por aquí. Sedequías, en lugar de permanecer tranquilo, se rebela. Y entonces Nabucodonosor se molesta en gran manera y llega sobre Judá y destruye por completo la ciudad. Después observamos que Gedalías es puesto como gobernador de Judá. Y al poco tiempo de ser puesto por Nabucodonosor como gobernador, ahora él es asesinado. Y el pueblo de Dios se pregunta qué es lo que deberían de hacer. Los hombres que estaban en Judá temen a Nabucodonosor y por lo que vemos en los textos paralelos, ellos consultan a Dios. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Deberíamos de permanecer aquí o deberíamos de huir? Y Dios les dice por medio del profeta Jeremías que no huyan, que se queden. Pero ellos consideran que Jeremías está mintiendo y finalmente ellos huyen a Egipto. Y nosotros nos percatamos por la historia de el pueblo de Dios que lo que ellos huían y en desobediencia les alcanza en Egipto. Y finalmente en los versículos 27 al 30 nos percatamos de esta historia muy peculiar en la que Joaquín es sacado de la prisión por Evil Merodac y es puesto en una preeminencia. Acompáñenme a sus Biblias. Dice que aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá,
en el mes deudécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió las vestiduras de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero estas estrofas que acabamos de leer son precisamente las mismas que encontramos al finalizar el libro del profeta Jeremías. Jeremías termina de la misma forma como termina este libro de los reyes. Y parece ser que hay toda una intencionalidad en los autores de ambos en terminar la historia de esta forma. Antes, hermanos, de llevarlos a la meditación con respecto a este texto, quiero hacerles pensar algo que mientras veníamos en la mañana hacia acá, veníamos meditando en el camino. Uno observa los acontecimientos de Nabucodonosor, de la forma en la que están destruyendo el pueblo de Judá, y uno pudiera sorprenderse, uno pudiera decir, esto es terrible. Nabucodonosor está actuando como un emperador impío, como uno que no conoce a Dios. Hasta aquí Nabucodonosor no ha conocido quién es el Dios que le dio vida y lo puso, como lo vemos en Daniel. Nabucodonosor está hablando como uno que no teme a Dios. Pero, hermanos, deberíamos de considerar no solamente el actuar de Nabucodonosor, sino el actuar de Sedequías. Porque pudiéramos juzgar con gran dureza el actuar de Nabucodonosor impío, que por cierto es un ejemplo del corazón sin Dios que puede hacer cuando no rinde cuentas a nadie, puesto que Nabucodonosor reconoce que no hay nadie por encima de él en esta tierra hasta que el Señor le enseña que sí, que él está sometido a su voluntad. Pero Sedequías, hermanos, tiene toda una historia detrás. Es increíble que Sedequías olvidó las palabras del Señor que le dieron a su padre Josías. Josías fue un reformador del pueblo de Dios que Dios le permite hacerle ver hasta dónde había caído su pueblo. Idolatrías por todos lados, cultos idólatras, abominables. Toda clase de pecados estaban en medio de ellos. Habían olvidado la ley de Dios, habían olvidado el culto ceremonial, habían olvidado incluso la celebración que debería de traer mucho gozo a sus corazones, que era la Pascua. Y el Señor levanta a Josías para hacerle ver hasta dónde ha llegado este pueblo y por qué razón va a ser llevado cautivo. Pero nosotros recordamos las palabras que el Señor le da a Josías diciendo que su ira ya ha salido contra ellos por causa del pecado de Manasés. El Señor le ha dicho, aun con todo lo que tú has hecho, Josías, mi juicio ya ha venido sobre ustedes por causa del pecado abominable de Manasés. Y tenemos a Manasés que ha pecado y luego viene Josías que hace verle al pueblo hasta dónde ha llegado y luego tenemos a su hijo que es entendido que el juicio de Dios viene sobre ellos y que él debería de someterse a la voluntad de Dios porque esta era la voluntad de Dios por sus pecados. Pero ¿qué hace Sedequías? Parece ser que no le importa lo que Manasés hizo, no le importa lo que su padre Josías hizo y no le importa lo que Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho, porque él se rebela contra Nabucodonosor. Y hermanos, Sedequías tiene una lección bastante dura. Es llevado cautivo, le son sacados sus ojos y es puesto como vergüenza. No por causa de haberse rebelado contra Nabucodonosor, sino por causa de haberse rebelado contra Jehová, Dios de los ejércitos. Él no entendió que el juicio ya había sido determinado y lo que menos él pudo haber hecho era humillarse al Señor y esperar en la misericordia de Dios.
No obstante, vemos su obstinación. Pero hermanos, gracias a Dios que para este pueblo al cual fue escrito el libro de Reyes, no termina la historia con Sedequías. Gracias a Dios que el pueblo de Dios no termina con esta terrible imagen de Sedequías o del pueblo que su corazón ha sido desviado por completo y que no atiende a la profecía de Jeremías y que prefiere ir y regresar a Egipto, a donde no deberían de haber regresado, y llevan las consecuencias de ello. Gracias a Dios que el libro no termina así, hermanos. Porque con toda intencionalidad, el autor del libro de los Reyes le está diciendo a un pueblo que ha sido llevado por causa de sus pecados cautivo, porque ellos están cautivos por causa de su pecado, como Jehová se lo dijo a a Josías, y ahora el pueblo es llevado cautivo. Ahí termina esta historia cuando el pueblo está viendo. Y el autor le está diciendo, y por eso estamos aquí, por causa de nuestro pecado. Pero encontramos a un hijo de David, a Joaquín. Joaquín es nombrado como hijo de David en Jeremías, en el profeta Jeremías. Y observamos que Joaquín, como hijo de David, es sentado a la mesa del rey de Babilonia. La historia pudo haber terminado con Sedequías o pudo haber terminado con un pueblo rebelde, porque el rey era rebelde a Dios y el pueblo era rebelde a Dios y Joaquín había sido rebelde a Dios y fue llevado cautivo a Babilonia junto con el pueblo. Pero el Señor levanta a un hombre llamado Evil Merodac, quien ofrece gran misericordia contra Joaquín y lo levanta y lo pone incluso, nos dice nuestro texto, en preeminencia sobre los otros reyes. Es decir, Babilonia ya había hecho este último paso, que era cuando su ira ya no era más controlada, de llevar los cautivos y llevar a los principales. Es decir, no solamente Judá había pasado por este proceso. Es evidente que otros pueblos habían sido llevados y otros reyes, pero solamente a Joaquín se le permite esta grande misericordia sentándose a la mesa del rey. Y hermanos, con esto quiero que meditemos esta mañana para seguir adorando a nuestro Señor. Porque la intención del autor de este libro, al concluir el libro, tiene toda la intención de decirle al pueblo de Dios, la historia no ha terminado. Es verdad, ustedes se han rebelado. Es verdad, ustedes, pueblo de Israel, primero el pueblo del norte que fue llevado cautivo, años después el pueblo del sur que está siendo llevado cautivo, ahora todos han sido llevados al exilio, ha sido destruida la ciudad, ha sido destruido el templo, han sido llevados todos los instrumentos del hermoso templo que había construido Salomón y parece ser que no hay esperanza, pero el autor presenta esta imagen y la dibuja en nuestros ojos para que nosotros veamos que el que sigue escribiendo la historia no es el hombre, sino es Dios. Y permite que Joaquín sea puesto en honra, no por causa de Joaquín, sino por causa de la promesa que Dios había hecho a su pueblo, por causa de su pacto, y permite que el pueblo que está en cautiverio tenga una esperanza redentora, porque de la simiente de David vendría un Salvador. Ese es el mensaje que Dios está queriendo transmitirle a su pueblo. Aún no he olvidado mi promesa. Aún hay esperanza. Ha de venir un Salvador. Y por eso Joaquín es tomado, no por causa de él, sino a pesar de él, por la gracia de Dios, para hacerles ver que Dios no había olvidado su promesa. Ahora, hermanos, han pasado cientos de años. Y nosotros sabemos que esa promesa ha sido cumplida. Ellos veían hacia adelante. Su fe estaba esperando. Este pueblo en este momento es alentado a que su fe mire algo que ha de venir. Joaquín es levantado y de Joaquín vendrá un rey, un ungido, un Mesías.
Pero nosotros, hermanos, ahora somos puestos para mirar hacia atrás y saber que ese Mesías, Jesucristo, ya ha sido levantado de la simiente de David. Y fue levantado para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Y la promesa que el Señor no olvidó y que está dando esperanza a su pueblo hace cientos de años, aún sigue siendo para nosotros vital, para seguir avanzando en fe, como lo veremos esta mañana en la predicación. Así que con esto en mente, hermanos, sigamos adorando a nuestro Señor esta mañana.